Ok, entonces vamos a continuar con las preguntas. ¿Por qué se busca una terapia? Y esta es una pregunta interesante, porque en ocasiones a uno le preguntan, ¿cuándo debo ir a terapia? ¿En qué momento o cuáles son aquellos aspectos que debo que tomar en cuenta para decir quiero o necesito ir a terapia? ¿Ok? Y es precisamente lo que vamos a responder. ¿Cuándo ir a terapia? ¿Por qué se busca una terapia? Vemos que en ocasiones las personas van a terapia cuando están sufriendo una gran situación de estrés, ¿ok? Por ejemplo, cuando hay una situación que se sale de lo que ellos están acostumbrados, que se salen de aquellos aspectos que no tienen las herramientas para solucionar la situación que están teniendo. Por ejemplo, un divorcio, el desempleo, algún problema en la escuela que es inmanejable, ¿sí? Y que al tener esta situación se sienten abrumados, se sienten realmente llenos, como muy cargados por esta crisis y no se ven capaces de poder manejarlos por sí mismos. Es decir, saben que la situación se sale de control, se sale realmente de las capacidades que ellos tienen y es el momento en el cual una persona podría decir, ¿sabes qué? Esto no lo puedo manejar solo, necesito ayuda, voy a ir a buscarla. Ese es el momento en el cual una persona pudiese buscar ayuda. Puede ser también que estas personas puedan sentirse muy vulnerables, que están más abiertas al tratamiento psicológico y motivadas para modificar sus insoportables estados mentales actuales. Por ejemplo, de repente no es raro que lleguen pacientes tras una ruptura amorosa y que estén realmente mucho más susceptibles a ello. ¿Ok? Hay situaciones que de repente se sobrepasan a la persona y que es importante que nosotros estemos ahí si es que la persona quiere y necesita ir a terapia. Otro de los aspectos que pueden ayudar a la persona es que, o puede ayudar a la persona como a tener claro por qué y cuándo ir a terapia, es que la persona no está siendo feliz en lo que hace, ¿no? Si de repente yo me siento muy inconforme, si yo me siento muy triste la mayor parte del tiempo, ya sea en el trabajo en el que estoy, con la relación en la que estoy, si estoy en alguna cuestión particular y no estoy contento, si logro identificar eso, a veces es un buen momento para poder decir, bueno, capaz si encuentro un espacio que me permita pensar, analizar un poco más acerca de qué estoy haciendo con mi vida, pues bueno, puede ser un buen momento para ir a terapia. Pero pues obviamente entiendan que la motivación puede diferir muchísimo para una persona y para otra. O sea, no todo el mundo va por las mismas razones. Y eso es importante. O sea, no podemos generalizar. Existen muchos motivos por el cual ir a terapia. Pero pues a veces vemos que cuando una persona no puede manejar la situación de vida que está teniendo en ese momento, es cuando tiende a ir a terapia. ¿Sí? Aquí les pongo un ejemplo, un alcohólico cuya esposa lo ha amenazado con divorciarse a menos que siga un proceso terapéutico. Aquí es importante, y este ejemplo lo pongo, porque la persona que está yendo a terapia, por ejemplo, este señor alcohólico, que su esposa le dice que vaya a terapia si no se divorcian, él no quiere ir a terapia. El que quiere que vaya a terapia es la esposa. Él está motivado a ir a la terapia porque su esposa lo amenazó. Y sería muy importante pensar que esta persona realmente muy difícilmente pueda querer cambiar o hacer algo al respecto. Si viene, va, podemos empezar a trabajar. Sin embargo, la cuestión está en que tal vez no esté tan motivado para poder hacerlo. Pero sería importante poder trabajar al respecto. Digo, no es imposible que lleguen situaciones así. Sin embargo, la cuestión está en que la motivación no nace de querer cambiar, sino nace más allá del miedo o del hecho de no querer divorciarse. ¿Sí? Entonces sí sería importante trabajar de eso. O sea, ¿en qué papel está uno ahí? Como les decía, la infelicidad crónica y la incapacidad para sentirse confiado y seguro pueden impulsar a buscar ayuda cuando no estoy contento con nada de lo que hago. No me emocionan las películas que veo, no me gusta el lugar en donde estoy, no me caen bien las personas con las que me llevo, no me gusta la escuela, no me gusta... Y de repente te das cuenta que no te gusta nada. Te das cuenta que no te sientes feliz en nada de lo que haces. Eso puede ser un buen motivo para decir, creo que algo está pasando conmigo, necesito buscar ayuda.
Muchas personas comienzan el tratamiento con una gran motivación, pero a medida que van avanzando en la terapia, sus pautas persistentes de conducta inadaptada pueden generar grandes resistencias con las que se debe enfrentar el terapeuta. Y aquí es importante tomar en cuenta. Puede ser que yo esté muy motivado para poder empezar a trabajar y estar en un proceso de análisis. Sin embargo, de repente empieza a tocarse temas que me generan mucho conflicto. Empiezo a hablar de situaciones que no he querido pensar, no he querido, digamos, recuperar en muchos años. Y esto me está generando tal vez mucha ansiedad. Esto puede ser, por ejemplo, desde un punto de vista consciente o inconscientemente. Sin embargo, de repente empiezan a haber ciertos elementos que empiezan a convertirse en una resistencia para el tratamiento. Y estas resistencias, ojo, siempre van a tener un carácter muy, muy genuino. ¿Sí? No es que se me ocurra, no es que invente cosas, pero por ejemplo, ay, es que ya no tengo tiempo, ay, es que está lloviendo, ay, es que no tengo el dinero, ay, es que... Y empiezan a haber un montón de pretextos, si lo quieren ver de esta manera, pero que son muy válidos y que son muy reales. Sin embargo, nosotros como terapeutas tenemos que poder ver y pensar, bueno, ¿en qué momento y por qué de repente, cuando empezamos a hablar de su infancia, ya resulta impagable el tratamiento, ya no hay tiempo, llego tarde, porque de repente, ¿no? Y empiezan a haber muchos elementos que nos empiezan a decir, probablemente estoy tocando elementos que están siendo muy difíciles para la persona manejar. Sin embargo, es importante que se hable y que yo como terapeuta pueda decirle, oye, ya te diste cuenta que a partir de que empezamos a hablar sobre la situación que tú estás viviendo o que viviste de niño, de repente resulta que ya no tienes tiempo para seguir viniendo a terapia, resulta que ya no tienes dinero, resulta que se te hizo muy tarde, que ya no tienes ni manera de cómo llegar, ¿sí? Entonces, eso nos marca una pauta importante a decir, algo está pasando y tenemos que señalarlos. Recuerden, y algo muy importante, que a nosotros como terapeutas nos pagan para decir las cosas como son, la verdad. Obviamente hay que ser muy asertivos, hay que tener muy claro el tiempo y la forma en cómo se dicen las cosas, pero mi labor como terapeuta es poder señalar estos aspectos que tal vez no están sirviendo para poder avanzar en el tratamiento y yo tengo que decirlo, no me voy a quedar callado y decir, bueno, a ver qué pasa, no, tengo que tomar un liderazgo en el tratamiento para que la persona sepa que está siendo escuchada y que lo que está sucediendo tiene que ver con él, con su historia, inclusive con la relación de ambos como paciente y terapeuta, pero hay que ponerlo en medio. Si yo no señalo aquellos aspectos que están sucediendo entre paciente y terapeuta, probablemente se vaya y yo no pueda seguir en el trabajo que estoy haciendo y pues la persona pues quede inconcluso su trabajo. Hay momentos, y se los puedo decir, que el trabajo como terapeuta es muy frustrante, porque tú podías estar trabajando muy bien y estás pensando, ay, esto que le está sucediendo a la persona es muy importante, es muy interesante, por aquí quiero investigar un poco más, voy a señalar aquellos aspectos. O sea, tú puedes estar muy motivado para trabajar, pero al fin y al cabo, el paciente fue el que llegó y el paciente es el que puede decidir irse. O sea, tú no puedes obligar al paciente a que se quede. ¿Es frustrante? Sí. ¿Pudiese estar llevando un buen tratamiento? Va. Pero hay elementos que ya no dependen de uno como terapeuta y tenemos que ser capaces de poder tolerar esa frustración. Inclusive cuando trabajamos con niños, por ejemplo, pudiésemos estar trabajando con un niño muy bien y que el niño esté avanzando en el tratamiento, esté realmente mejorando y que podamos ver un cambio importante de cómo llegó a cómo se está yendo. Sin embargo, pues si los papás se quieren llevar al niño, no te queda de otra que dejarlo. O sea, ¿qué más puedes hacer? Señalas de, oye, yo creo que no es momento, me parece que la manera en cómo está sucediendo, y señalas todos aquellos aspectos, pero al final, si los papás deciden que ya no va a seguir el niño trabajando, pues ni modos. Muchas gracias y aquí está abierta la puerta cuando ustedes quieran regresar. No te queda de otra. Y eso es importante a tomar en cuenta, ¿ok? Las personas que tienen la sensación de que no han vivido de acuerdo con sus propias expectativas y que no han sido capaces de alcanzar su propio potencial. Esta es otra de las formas que podemos tomar en cuenta
al menos en nosotros mismos, para poder decir, bueno, cuándo una persona debe ir a terapia, cuando siente que lo que él esperaba de sí mismo tal vez no lo ha logrado. Nosotros podemos tener un plan de vida, podemos tener aquellos proyectos, etcétera, y decir, oye, yo ya quería, por ejemplo, estar titulado y tener un trabajo o tener una empresa y vivir con esta frustración constante y que eso precisamente no me deje vivir. Es un buen momento para ir a terapia, pero debe quedarnos muy, muy, muy claro de que no existe un paciente típico o modelo. A veces me han preguntado, cuál ha sido o cómo o qué tipo de paciente es más fácil trabajar, ¿sí? O cuál ha sido como que los casos más difíciles. Yo les pudiese decir que no existe un paciente fácil, no existe un tratamiento que sea sencillo, ni tampoco sumamente difícil. O sea, todos son difíciles, ¿sí? Todos los pacientes son difíciles. ¿Por qué? Porque realmente estamos trabajando con seres humanos y como seres humanos somos muy complejos. Obviamente hay de situaciones a situaciones, hay situaciones más complejas que otras, pero independientemente de eso, todas las personas viven y tienen un mundo distinto y nosotros tenemos que ser capaces de poder adentrarnos a ese mundo sin que se vuelva como una cuestión impuesta, sino que tiene que crearse y creándose una relación con la persona. Por eso no podemos decir que exista un paciente típico o un paciente modelo, para nada. Cada persona es única y cada tratamiento también es único. Existen técnicas, existen maneras, pero no vamos a pensar que una misma forma de intervenir va a ser siempre igual para todos, ¿ok? Por eso ningún tipo de terapia actual se puede aplicar ni por igual a todo el mundo, ni puede arrogarse cierto nivel de éxito. No puedo decir que mi forma de tratamiento es la más exitosa, no, existen otras y por eso existe tanta variedad y tantas formas, porque el objetivo es que la persona, si se siente incómoda, si no se siente bien consigo mismo, si no se siente bien con el terapeuta, puede cambiar y buscar otras formas. Y yo como terapeuta también, o sea, si yo no me siento cómodo con el paciente, si lo que estoy viendo no me hace realmente sentir que estoy haciendo un buen trabajo o lo que está platicando no me interesa, o sea, o siento una mala química entre el paciente, pues yo tengo que tener esta capacidad de, uno, hacer un análisis de qué está pasando conmigo como terapeuta y también saber que si lo que estoy haciendo no está funcionando, canalizar al paciente a otro profesional que tal vez sí pueda realmente trabajar y de poder tú ir a análisis y decir, oye, algo no pasó con este paciente, ¿qué me movió? ¿Qué sucedió? Pero pues obviamente es lo que les decía, o sea, para eso necesitas mucho trabajo, no solo en formación, sino también como formación personal, o sea, tienes que ir a análisis, ¿ok?